Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cuando el museo cierra sus puertas, no todo es absoluto silencio. Las paredes tienen mucho que contar. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Las paredes hablan. ¿Qué contarían los cuadros si pudieran hablar? Episodio 5. Selfies. Arlequín, de Pablo Picasso, habla con Autorretrato con laúd, de Jan Steen. ¿Podríamos vivir sin selfies? Desde hace más de una década, autorretratarnos es ya una costumbre. Vernos a través de la cámara y construir nuestra identidad es un ejercicio que se ha extendido socialmente. ¿Pero qué consecuencias tiene poner máscaras a nuestra imagen al fotografiarnos? ¿Somos lo que enseñamos en las redes? Hace siglos sería impensable hacernos esa pregunta. Un autorretrato no era algo tan común en la pintura y las máscaras que cubrían a los artistas no eran tan obvias como los filtros que nos cubren hoy en día. Igualmente, los autores se retrataban a sí mismos recogiendo mucho de su época, de su propia esencia y siendo también símbolos para la reivindicación de su manera de vivir y sentir. Para ahondar más en este ejercicio de introspección que supone el autorretrato, escuchamos a la fotógrafa y directora de arte Carol Peña, también conocida como Miss Hedwig. Yo veo el autorretrato como una herramienta poderosísima para contar nuestras historias. De algún modo, siento que la mujer a lo largo de la historia ha sido contada, ¿no? Sus historias han sido contadas por narradores que mayoritariamente eran hombres y a lo largo de los años fueron apareciendo figuras que, por ejemplo, pienso en Agnès Varda, que instaban a las mujeres a contar sus historias, ¿no? a hacerse con las herramientas necesarias para contarse y pasar de ser musas a creadoras. Se ha hablado mucho de esto y creo que el hecho de ponerte delante de un espejo, ponerte delante de una cámara, hace, por un lado, que aparezcan muchos de los miedos atávicos que viven dentro de nosotras, que tienen que ver mucho con la sociedad patriarcal en la que nos hemos criado y en todos estos impactos, ya sea cine, publicidad, que hemos ido recibiendo, los cánones de belleza que afectan más, como os podréis imaginar, a las mujeres y el hecho de enfrentarte a ello quizá nos ayuda también a ver desde dónde estamos trabajando, ¿no? Si estamos creando imágenes para los demás o estamos creando imágenes para nosotras mismas. El hecho de dejar de escondernos a través de filtros y de imágenes muy, muy, muy pensadas para el espectador y crear un trabajo que sea más para nosotras, como para dejar un legado, para de algún modo observar qué está sucediendo, que es un poco lo que hizo, por ejemplo, Viviane Meyer a lo largo de su carrera. Todo lo que disparó, casi todo lo que disparó, no fue revelado hasta que ella ya había fallecido. Pero ella sí se colaba, ¿no? A través de estos autorretratos que hacía en la calle, en los reflejos, en los escaparates, hasta en las llantas de algunos coches. De algún modo era colarse un poco en la escena urbana y dejar su legado. Así que me parece que el autorretrato es una herramienta fantástica para transformar lo personal en político, para hablar de nuestros discursos, de nuestras historias, para ocupar espacio y para apropiarse del discurso. Y de la mano de dos artistas y sus obras descubrimos más sobre los autorretratos. El holandés Jan Steen y su autorretrato con laúd en el siglo XVII y Pablo Picasso y su Arlequín en el siglo XX. Saludamos al Arlequín, que está algo así como absorto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arlequín?
¿Que cómo estoy? ¿Que cómo estoy? ¿Y eso qué más da? Solo soy una mota de polvo en un mundo cruel y oscuro. ¿Qué importará cómo me siento? ¿Qué importará quién soy? Y un poco más animado nos encontramos al pintor Jan Steen en su autorretrato. Jan, se te ve a gusto. ¡Elia! ¿Pero qué pasa, guapa? Pues aquí estoy, más a gusto que en brazos, y con todo lujo de detalles, como puedes ver sobre mi mesa. Pues para analizar estas dos obras está con nosotros hoy Guillermo Solana, que repite en este podcast, director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo nos describirías visualmente estas dos obras que vamos a analizar hoy? Pues mira, se trata de un cuadro holandés de Jan Steen, que es un autorretrato tocando el laúd, en el que el protagonista del cuadro aparece muy orondo, muy sonriente, se lo está pasando muy bien con un gran laúd, y al lado hay una mesa con una jarra de bebida y unos papeles. El otro cuadro es un cuadro de Picasso, pintado en París en 1923, que representa a un arlequín tocado con un sombrero de dos picos, de un sombrero bicorne, y que se está mirando en un espejito de mano y se retoca el sombrero o el cabello con un gesto delicado y algo se diría como femenino, ¿no? Y bueno, esos son los dos cuadros separados por unos cuantos siglos, pero que tienen en común una cosa. Se trata de dos autorretratos. El autorretrato de Jan Steen sabemos que es una imagen del propio pintor, porque hay un retrato en el Rijksmuseum de Ámsterdam que está documentado, y es la misma cara. Y el de Picasso no es un autorretrato literal, pero es como un autorretrato espiritual, porque Picasso se representó en muchas ocasiones con la figura de Arlequín, digamos con la máscara de Arlequín, igual que se representó como Minotauro. Él se identificaba con determinados personajes, determinados tipos, y Arlequín es uno de sus favoritos, desde la época azul a través de la época rosa, del cubismo, y después la figura de Arlequín aparece una y otra vez como una especie de avatar suyo. ¿Y sabemos por qué? Arlequín, hijo, alegra esa cara. ¿Te tocó algo con el laúd? No quiero música. Eso solo intensificaría este dolor. Esta soledad que veo reflejada en el espejo. El show ya ha terminado. Ay, me estás deprimiendo. Bueno, yo me voy a echar una copita. Y a ver si pasas del romanticismo, ¿eh? Que tú ya vives en el siglo XX. Que me han dicho por ahí que eres el mismísimo Picasso. ¿Vivir? Ah, ¿pero qué esto es vivir? Pues es curioso. La figura de Arlequín en la comedia del arte tradicional es la figura de un trickster. Es travieso, es gamberro, es lujurioso, es muy ágil, muy astuto, y acaba pegándole palos a sus rivales, frecuentemente al pobre Pierrot, a quien también le quita la novia, Colombina. Pero los arlequines de Picasso no son traviesos y lujuriosos, sino melancólicos. Este no lo parece, te iba a decir. Casi todos ellos son introspectivos, son melancólicos, como si él le hubiera robado la personalidad a Pierrot y se lo hubiera atribuido a Arlequín, que era su opuesto. Entonces son siempre, a veces están con la mano en la mejilla, están con la mirada perdida, y es una figura como eso, melancólica, triste. Hecha un poco a su medida. Si observamos los estilos y los colores, sobre todo de estas dos obras, vemos que hay una diferencia enorme en el trato del color, en la actitud y en muchísimos elementos, ¿no? ¿Qué ha cambiado en los siglos que separan estas Bueno, dos la obras? pintura de Jan Steen. Jan Steen es un pintor costumbrista, de escenas populares, cómicas, de tabernas y burdeles, donde pinta siempre a gente bebiendo, fumando, oyendo música, tocando música, bailando, a veces con prostitutas por en medio.
Y este autorretrato encaja muy bien dentro de ese tipo de escena. El color es sombrío, porque la pintura holandesa de esa época era sombría, no porque denote un humor sombrío, porque el humor es al contrario, es jovial, pues toda la pintura de Jan Steen es así. La pintura de Picasso tiene más color, aunque es un color con un dominante azul, que favorece el sentido de la melancolía, ¿no? Y es una pintura de su época neoclásica. Picasso tiene un periodo en que después del cubismo, cuando viaja a Italia, durante la Gran Guerra, empieza a evocar la escultura clásica antigua, la pintura del Renacimiento, y esta es una obra de su retorno a la tradición clásica, ¿no? Pero el contraste más importante entre las dos obras se refiere al humor, al estado de ánimo. En una, el artista está riendo y disfrutando de la vida, en la otra se está contemplando, como tú decías, con esa actitud introspectiva, reflexiva y melancólica. Y quiero decir algo en general sobre el autorretrato, que estos dos autorretratos nos revelan. A veces se piensa en el autorretrato del pintor como algo que manifiesta su más profundo ser o su más profunda intimidad. Pero el autorretrato es un juego de máscaras, siempre. Entonces, te iba a decir, es más lo que uno quiere proyectar que lo que uno siente, ¿no? Exactamente. Los pintores se disfrazan y simulan cosas y se visten de esto, de lo otro. Lo han hecho siempre los pintores. Rembrandt, por ejemplo, lo hace notoriamente. Y estos dos pintores han escogido dos máscaras. El uno, una máscara cómica, humorística, dionisíaca, porque está asociada también a la bebida. El otro, una máscara melancólica. Picasso podía aparecer a veces de otra manera, como Minotauro, como un ser así de vitalidad desbordante y tremenda, incluso violento. Pero a veces le gustaba esta máscara, ¿no?, de arlequín triste. Que tiene mucho que ver con las redes sociales actualmente. Si pensamos en cómo las personalidades públicas reflejan en sus redes lo que en realidad les gusta proyectar y no tanto lo que son, ¿no? Es absolutamente. Una analogía. La noción de avatar es muy clave en eso. Todo el mundo que se presenta en redes sociales no solo escoge una determinada foto, su mejor foto, sino una foto con un determinado estado de ánimo, tal, y utiliza filtros, y a veces manipula la imagen con programas que lo convierten en una figura de cómic, o lo convierten, lo distorsionan en un sentido o en otro. Entonces todos los autorretratos de los pintores son avatares. Hay que verlos como avatares, no como una manifestación transparente del alma más profunda del artista, que es como a veces lo vemos. Y a veces se sobreinterpretan elementos, ¿no? Y les atribuimos un significado que no tiene. Pensamos que Picasso necesariamente tenía que estar muy triste en ese momento, y no es así. Él podía estar muy contento y jugar a adoptar ese avatar, ¿no?, momentáneamente. Esa melancolía. ¿La risa en ambas épocas tenía el mismo significado? ¿Se veía socialmente igual el hecho de estar jovial en el siglo XVII y en el siglo XX cuando ocurrió? ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, ¿de qué te ríes, pintor iluso? ¿No ves que el mundo es un lienzo vacío y nuestra única pintura es el dolor? A ver, Arlequín, de verdad, que parece que no te enteras, que yo soy un subversivo, que estoy en contra de todas las normas sociales de mi época y me pitorreo de todo, ¿entiendes? Lo que tú digas. No, en el siglo XVII en Holanda, las figuras respetables, los ciudadanos burgueses respetables, de bien, nunca se retrataban riendo, ni siquiera sonriendo, se retrataban muy serios. ¿Quiénes se retrataban riendo? O los personajes muy populares, y se consideraba una cosa de simplicidad grosera del pueblo bajo, o los actores, los que están representando un papel. Y a veces los pintores pues juegan a ser pueblo y a veces juegan a ser actores.
Rembrandt, por ejemplo, se representa a sí mismo riendo en varias ocasiones, pero Rembrandt era un comediante que se disfrazaba de San Pablo, se disfrazaba de este personaje, de aquel, ¿no? En el siglo XX, la risa puede tener a veces en la pintura de vanguardia un sentido subversivo, por ejemplo en Dada, ¿no? El humor utilizado como un proyectil contra las convenciones, y a veces los artistas lo utilizan pues eso, como un arma lanzada contra el establishment burgués, ¿no? Pero en el caso de Picasso lo que domina es la melancolía. Y es porque el papel del artista también ha cambiado. En el siglo XVII, el artista tipo Jan Steen es alguien que se recrea en el disfrute de la vida, en una mirada pues ligera sobre la vida. El artista de comienzos del siglo XX tiene mucho la imagen de encima del payaso triste. Hay un libro de Starobinsky que se llama El retrato del artista como saltimbanqui, en el que muestra la tendencia de los artistas modernos desde el fin del siglo XIX a comienzos del siglo XX a representarse como payaso triste, como artista de circo un poco caído, decadente, todo eso. Y eso influye en Picasso, que al fin y al cabo se formó mucho en la cultura de fin de siglo, hacia 1900. Es la imagen de el artista como, ya digo, como clon, como Pagliacci, como la ópera de Pagliacci, como el clon desafortunado, ¿no? Desgraciado. En ese sentido, y siguiendo con la analogía de los selfies y de las redes que decíamos antes, esa resignificación, ¿no?, de la risa, un poco al contrario, que ahora parece como que todos tenemos que parecer hiper felices en público, fingiendo y aparentando vidas que no tenemos. En ese sentido es un poco al revés, como que lo socialmente aceptado es ahora parecer que siempre estamos riéndonos, cuando en realidad puede que no sea así. Totalmente. La fotografía del retrato impuso en el siglo XX y avanzado el siglo XX el estereotipo de que todo el mundo tenía que estar sonriendo o incluso riendo, y los selfies lo han heredado. El selfie es una manifestación muy curiosa porque no tiene que ver con la mera reproducción de un monumento, de una pintura o de lo que sea, sino con el aquí y ahora. El selfie de lo que habla es de que yo estoy aquí y ahora ante esto, ¿no? Ante este cuadro, ante este monumento, o junto a esta persona, a las que se trata también como un monumento. Entonces es el valor del aquí y ahora. La gente va a los museos y necesita... no le basta con una reproducción buena de un determinado cuadro, necesita representarse a sí mismo delante del cuadro, ¿no? Como rendir testimonio de aquello. De alguna manera nos apropiamos de los valores de esas obras para que digan algo de nosotros, ¿no? Es como, yo soy esto porque estoy aquí. Exactamente. La proximidad a la celebridad te envuelve a ti también en el aura, ¿no? ¿Por qué la gente ama fotografiarse con gente famosa? Porque tú de algún modo te ves contaminado por aquella celebridad, por aquel glam, por ese aura. Como un parasitismo. Absolutamente, es parasitario. De prestigio, ¿no? sé. Absolutamente. ¿Cómo era la vida de Picasso y Jan Steen en el momento en que pintaron estas obras? Arlequín, oye Arlequín, ¿no te habrás enfadado? No. ¿Seguro? Que no. Solo me entristece pensar que tú puedes reír porque tienes asegurado el pan, ¿sabes? Yo no lo tengo tan fácil. La vida del artista holandés de Jan Steen en Haarlem. Haarlem es una ciudad de 38.000 habitantes en el momento en que Jan Steen pinta esto, o sea, como Tomelloso, un poco más que Tomelloso. No, qué bien esas comparaciones. No gran cosa en población. Sí, sí. Pero muy próspera comercialmente. En Haarlem había comercio de lino, de seda, de cerveza, de tulipanes, y muchos artistas afluyeron allí
porque los artistas en la Holanda del 17, como en todas partes y en todas las épocas, van donde está el dinero, donde está la actividad económica. Y Jan Steen pasa una década en la ciudad. Y hay que imaginar que vendería muchas de estas pinturas que ya tenía un poco prefabricadas, ¿no? Siempre pinta variaciones de las mismas escenas de tabernas con un gato y unos que se ríen, que están borrachos, y una prostituta muy escotada y unos músicos que están tocando el violín y ese tipo de cosas. O sea, una ciudad próspera y tranquila, Una ¿no? ciudad próspera, una ciudad fácil. próspera donde los artistas de este tipo de arte ligero venderían con facilidad su obra. Picasso es también un caso de éxito absoluto en esta época, porque Picasso, que ha pasado muy malas temporadas, después de la Gran Guerra comienza un fulgurante despegue económico, su pintura se empieza a vender muchísimo gracias a un marchante que se llama Rosenberg. Y además, cuando se vuelve neoclásico, pues a todo el mundo le encanta. Gente que no podía soportar su cubismo incomprensible, de pronto le encanta. El barón Thyssen decía que le encantaba este Picasso porque tenía una cara normal. Y hay que pensar que mucha gente, mucho público de dinero en esa época pensaría igual. Es una pintura mucho más degustable, mucho más disfrutable, ¿no? Entonces a Picasso le empezó a ir muy, muy bien. O sea, que ahí se está haciendo un poco la víctima, porque se está poniendo esa cara tan triste, ¿no? Porque se adoptan papeles, los artistas adoptan papeles todo el rato. ¿Y cómo evoluciona la técnica del autorretrato? O sea, este viaje que hemos hecho, ¿no? De estos autorretratos, algo tan cotidiano como los selfies que hacen hoy en día todo el mundo. Bueno, el retrato en Holanda es un testimonio veraz y se apega mucho a los detalles de la realidad. El pintor holandés quiere ser realista. El autorretrato picassiano, como he dicho antes, no pretende representar realmente el aspecto externo del propio artista. Es un poco una idea, es un esquema, es un tipo, tiene una fisonomía como un poco impersonal. Bella, como de un joven griego o algo así. Sí, podría ser cualquiera. Lleva un atuendo como sacado de una tienda de disfraces, ¿no? Del repertorio del teatro. Entonces son dos maneras muy distintas de concebir la pintura. Para los holandeses la pintura era testimonio de la realidad, y se podría decir además que los holandeses solo pintaban retratos de personas, retratos de paisajes, retratos de cosas, bodegones, pero tenían que ser fieles a la realidad. Y Picasso, como se sabe, pues concebía la pintura de otra manera, como una constante metamorfosis de estilos, de formas, de colores, donde el artista se siente absolutamente libre para recrear en la realidad como le da la gana. Pues Guillermo Solana, muchísimas gracias por este análisis de estas dos obras y por esa reflexión que nos lleva también a pensar en qué son los filtros que usamos hoy en día, ¿no? Eso es. Y que se han usado siempre, que siempre creemos que lo que pasa ahora no ha pasado nunca antes. Totalmente. Y siempre encontramos ese reflejo en el pasado. Estos usaban filtros también. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nuestra identidad se refleja en los autorretratos que nos hacemos para la posteridad, tanto lo que enseñamos como lo que escondemos o lo que tapamos con máscaras, sean digitales o no. Así también lo hacían los artistas siglos atrás, tal y como hemos descubierto hoy junto a Jan Steen y Pablo Picasso y sus obras. Nos despedimos de sus protagonistas. ¡Arriba ese ánimo, Arlequín! No te prometo nada, Elia. Hasta siempre. Sé feliz. Tú que puedes. Nos vemos, Jan. ¿Sigue tocando tu laúd? Elia, maja, ven a vernos cuando quieras. Aquí te espero para montar una buena jarana. Y hasta el próximo episodio.